Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Configuración de la situación revolucionaria y características de sus condiciones subjetivas. Ahora bien, ¿qué ocurría en el terreno de las condiciones subjetivas? Ya se habló de cómo las masas se fueron politizando durante el curso de lo que hemos llamado la configuración de la situación revolucionaria, sobre todo cuando pasaron a formas de lucha superiores. Hubo enfrentamientos con la Guardia Nacional en la zona occidental y central del país, y ocurrieron hostilidades durante la realización de las elecciones municipales en enero de 1932. La vanguardia política era muy principiante, poco experimentada. Aunque ella jugó un gran papel en radicalizar a las masas, en divulgar la idea de la revolución, las masas eran el centro de toda la agitación. Desde antes de la construcción del partido político y mucho después, los revolucionarios dieron una gran batalla ideológica contra los reformistas. Los expulsaron de la Federación Regional y de otros movimientos de los trabajadores. Eran implacables en ese sentido, eran duros. No solo derrotaron ideológicamente a los reformistas, sino los echaron del movimiento de masas. Pero, aunque el PCS jugó un gran papel en ese aspecto, no tenía una estrategia definida para la toma del poder estatal. Ni siquiera se puede decir que tuviera claridad sobre la teoría de la situación revolucionaria. Lo que se conocía del marxismo eran algunas cosas muy elementales y parciales. De hecho, empezaron a configurarse algunos instrumentos propios de una estrategia para la toma del poder, pero eso no obedecía a un plan de acontecimientos. Los hechos los fueron sorprendiendo en uno y otro momento. Es propio del periodo prerrevolucionario y sobre todo del periodo de la situación revolucionaria. La realización de una tarea por parte de la vanguardia política para ponerse en condiciones de conducir el proceso revolucionario. La construcción del ejército político de masas de la revolución, EPMR, es una tarea propia de ese periodo, que no puede resolverse o crearse en ningún otro periodo y se disuelve al finalizar la etapa de la situación revolucionaria. Los miembros del EPMR son los sectores que se van destacando en el enfrentamiento y en la agudización de las luchas de clases, de la crisis política general y nacional. En el proceso de configuración de todos esos aspectos de la lucha, se van destacando las masas más adelantadas y comprometidas con la revolución, más conscientes y combativas, más dispuestas a todas las formas de lucha según la situación concreta. Esas capas es lo que podría llamarse la tropa del ejército político de masas de la revolución y la vanguardia política en las condiciones concretas de cada situación revolucionaria, las cuales no siempre son las mismas. Tiene que darle una respuesta organizativa, configurar orgánicamente ese movimiento, ese ejército político de masas, las capas más adelantadas, porque ese es el eslabón que le permitirá conducir a todas las masas, aún a las más atrasadas que se incorporan a la lucha política en los momentos maduros de la situación revolucionaria. Un rasgo, decía Lenin, de la situación revolucionaria es la multiplicación por 10, por 100, de los elementos de las masas que entran a la acción política. Incluso aquellas normalmente más apáticas, se ponen en movimiento. Entonces, tiene que organizarse el instrumento del ejército político de masas de la revolución. Hacerlo era la condición principal para que la vanguardia, o sea el PCS, pudiera conducir y organizar la revolución que estaba madurando objetivamente y venía de la entraña de la lucha social. ¿Hubo un ejército político de masas de la revolución en aquella situación revolucionaria? Sí hubo, pero no fue creado con ese criterio, porque de parte del partido no había una teoría. La función del ejército político de masas de la revolución la jugó el Socorro Rojo, independientemente de los objetivos que tenía desde el punto de vista teórico. El hecho es que allí se afilió una enorme cantidad de trabajadores, y no solo de trabajadores,
La inmensa mayoría de ellos creían que estaban ingresando al PC, era la gente más avanzada. Un hecho, como ejemplo relacionado a esto, fue que la gran mayoría de los que fueron fusilados, gritaban, ¡Viva el Socorro Rojo Internacional!, no gritaban ¡Viva el PC! Ellos creían que el Socorro era el partido, y los que ingresaban al Socorro Rojo se consideraban como parte de la organización más avanzada. Era un compromiso con la revolución más allá que con la solidaridad, y esa masa se lanzó a la acción revolucionaria y arrastró a otras. Claro, el Socorro Rojo Internacional era conducido por comunistas de la vanguardia y la propaganda que hacían no era solo la de la solidaridad con los presos, hubo huelgas de hambre y otras protestas y luchas. El mismo Farabundo Martí hizo una huelga de hambre, algo larga, la propaganda era muy radical, las consignas eran revolucionarias y llamaban a participar en la revolución.